Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa por elvenezolano.com.be con la lupa, en esta oportunidad con el politólogo Luis Augusto Romero, @LuisRomeroC, quien va a compartir con nosotros el día de hoy análisis sobre los acontecimientos del país, muchos de ellos vinculados a asuntos internacionales, entre otras cosas porque Luis, pareciera que la crisis que vive el país, esa crisis que intenta esconder el gobierno, pareciera que ya es pública y notoria, no solo en Venezuela, que donde sus ciudadanos permanentemente están sintiendo vivamente la rudeza de la crisis, sino que también en el exterior comienzan a aparecer signos de preocupación, de angustia por la situación de Venezuela. Creo que ya no hay manera de esconder lo que está pasando aquí en estos momentos, que ya tiene bastantes meses en esta, digamos, agravada situación. Así es, hay que reconocer que en estos 17 años el chavismo fue muy eficaz para tapar, para mantener a nivel local la crisis del país y no proyectarla a nivel, que no fuese proyectada a nivel internacional. Pero bueno, el rey está desnudo. Sobre la crisis venezolana se ha pronunciado el G7, que nada más y nada menos, para los amigos que no saben, el G7 reúne a las 7 naciones más poderosas del mundo, que casualmente son las mismas que componen el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas. Decía yo entonces que se ha pronunciado el G7, se ha pronunciado la Comunidad Europea. Acabamos de transitar este episodio de la Organización de Estados Americanos. Ya la crisis venezolana está en el radar internacional y va a ser muy difícil para el gobierno tratar de taparla, de camuflar los vértices de una crisis que se está devorando el país por todos sus ámbitos y en todos sus aspectos, sobre todo en el aspecto económico y político. Sí, fíjate que ya no solamente es, digamos, que uno sabe que se está discutiendo, sino que en la Unión Europea, la señora Federica Mogherini se reúne con Zapatero, que está en Venezuela junto con Torrijos y Leonel Fernández como comisión de UNASUR para intentar mediar, generar el diálogo entre las partes en conflictos en el país. Bueno, también allá llamaron al señor Zapatero para discutir sobre la crisis, digamos, venezolana y de qué manera la Unión Europea puede colaborar para que efectivamente Venezuela pueda salir de esta situación. El propio ministro Margallo también recientemente también lanzó su opinión respecto al problema, no solo su opinión, la opinión de España, donde señala claramente que la posición española no es de simple crítica al gobierno, sino que quiere buscar salidas a la crisis humanitaria que Venezuela está viviendo, que por cierto sobre esa materia el gobierno también intenta escudarse, así que dar señales de que no, efectivamente no hay una crisis humanitaria cuando ya supimos lo que pasó con este muchachito Oliver Sánchez, creo que era el apellido, lamentablemente fallece, por falta de medicamentos, por una deficiente atención médica. Yo creo que eso revela las circunstancias que estamos viviendo en este momento en el país. Ha dejado muy clara una posición diferente a la que ha venido sosteniendo el señor Zapatero conjuntamente con Martín Torrijos y el expresidente Leonel Fernández, que han sido solicitados por el gobierno de Maduro para, a través de UNASUR, mediar en la gravísima crisis que azota al país. Pues entonces decía yo que Margallo sostuvo que para que una mediación fuese eficiente necesita una serie de condiciones, entre otras reconocimiento de las partes, una agenda predeterminada y sobre todo un árbitro creíble, un árbitro reconocido por ambas partes que pueda facilitar los caminos hacia el éxito de una solución negociada como esta. Ahora, te digo lo siguiente, Luis, pareciera que en esa circunstancia, esos elementos que tú señalas que precisa Margallo, comienzan a aparecer ahora signos de deficiencia en esa materia. Porque si bien UNASUR envía a estos mediadores, ahora resulta que comienzan a aparecer en los medios de comunicación social algunos elementos que ponen en circunstancias bien complicadas a esta delegación. Entre otras cosas,
porque no se han referido a un tema que, por cierto, el Parlamento Europeo lo ha señalado. Uno de los elementos fundamentales de superación de la crisis venezolana tiene que ver con el revocatorio. Y sobre esa materia, hasta la fecha, ni Leonel Fernández, ni Martín Torrijos, ni el presidente Zapatero se han pronunciado. Entiendo que perfectamente no deben hacer anuncios relevantes a la opinión pública, sino los contactos bilaterales que han venido haciendo con una y otra parte. De todas maneras, seguiremos viendo sobre este particular en el próximo negro. Bueno, estimados amigos, Luis, está, digamos, en la mesa el tema del diálogo. A eso vinieron Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández. Ya ustedes conocen qué fue lo que dijo la oposición, cuáles son los términos que plantea la Mesa de Unidad Democrática, que son, digamos, para ellos fundamentales para iniciar el proceso, cualquier proceso de diálogo con el gobierno. Ayer Maduro, en una cadena que tú bueno, creo que viste, señala que 3 elementos. Uno, que es la instalación de una comisión de la verdad, que ya ellos habían instalado con mayoría del gobierno. Otra es que los poderes públicos del Estado se sienten para que no se sigan torpedeando unos a otros. Y una tercera, digamos, condición es que cesara la violencia y los intentos de golpe de Estado. Bueno, esas son las condiciones que pone Maduro. Por cierto, que en lo que respecta al gobierno, Luis, no aparece la materia económica. ¿Y a qué fue que venía Leonel Fernández? No venía a enderezarle, a hacerle la plana al gobierno en materia económica porque no habían dado pie con bola. Bueno, sí, por cierto, sobre esa cadena es curioso, Maduro cada vez que presenta una cadena lo hace cada vez en salones más pequeños. Pronto tendremos a Maduro haciéndose un selfie desde su celular en cadena nacional. Un preescolar. ¿Qué crees tú que a qué se deba la falta de audiencia? Cada vez tiene menos público. Bueno, porque es que ya que bastante poco tiene que decir, no hay nada, yo no sé. Bueno, tú porque tú le metes a la sociedad y lo ves. Yo sí me quedé. Yo estaba viendo la Copa América. Yo hice un pequeño sacrificio, bueno, yo debí también ver la Copa América, pero bueno, me sacrifiqué anoche y estuve escuchando. Pero sí aparece lo económico, Leonardo, porque anuncian los CLAP. Y luego de que Aristóbulo dorara la píldora sobre que los CLAP eran una medida que respondía a una coyuntura económica para proteger al pueblo, y luego que Maduro hablara a los carnet y, del carnet del partido y del ticket de alimentación, instrumentos a todas luces dirigidos a restringir la distribución de alimentos, Freddy Bernal en un arrebato de sinceridad lo dijo. Dicen que el CLAP la oposición sostiene que el CLAP es un instrumento político, y Freddy dijo, pues sí lo es un instrumento político para resolver el problema económico. No se traduce esto sino en una administración del hambre para silenciar a la población. Porque es evidente, Leonardo, que los alimentos no alcanzan. Pero antes de cerrar ese punto, no el referéndum revocatorio es la piedra angular de la agenda de la oposición. Ya no es la libertad de los presos políticos, eso es un componente en la agenda opositora, pero es el referéndum revocatorio. Y esto tiene metido en serios aprietos al gobierno, porque la mediación de Zapatero, Torrijos y Fernández ha tratado de opacar ese tema a petición del gobierno. No obstante, toda la oposición, como nunca antes, se ha aglutinado en torno a la propuesta de referéndum revocatorio para este año 2016. Pero antes de seguir con el tema del revocatorio, porque me quedé confundido aquí con ese economista llamado Freddy Bernal, que dice que los CLAP son para resolver los problemas económicos. Sí, efectivamente. Bueno, pero ahora vamos entendiendo por qué la situación del país está, en materia económica, está como está. ¿Sí? Cuando un policía como Freddy Bernal, que lo que sabe es de eso, que cosa de la cual tampoco la gente tiene mucha certeza de que sepa sobre cuestiones policiales, cuando eso es, digamos, alguien que supone que es especialista en eso, se dedica a los temas económicos, bueno, es de suponer pues que la crisis económica que estamos viviendo, bueno, corresponde a que están asumiendo roles algunos individuos a quienes no les corresponde. Lo importante es en todo caso eso que tú decías. El problema del referendo revocatorio hoy se convierte, no solo es el arma o el pilar o la conquista que más quiere hacer la oposición, es que el país ha entendido, dada la crisis, tú no lo ves en las manifestaciones de calle, que todos los días hay. Yo he venido diciendo que eso le gustaba mucho hablarlo al gobierno. El 27 de febrero, bueno, nosotros vivimos un 27 de febrero continuado, es decir, de larga duración. Aquí todos los días un 27 de febrero, todos los días aquí hay saqueo, intento de saqueo,
colas, molestias, protestas, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? De modo porque este es un 27 de febrero muy largo y no sabemos hasta cuándo durar. ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Por qué la gente no ha tomado una actitud mucho más violenta, mucho más desesperada de lo que ya es? Bueno, por una sencilla razón. Cree tener en el referendo revocatorio la medida, es decir, el elemento que le permita superar la crisis que está viviendo el país. Entiende que perfectamente es Maduro el culpable de todo esto. Así es, y las encuestas lo indican. Más del 70% de la población identifica el referéndum revocatorio este año como la solución más expedita para resolver el problema político y económico que padece el país. Porque, como bien dice Leonardo, la gente identifica o relaciona de una manera directa a su padecimiento cotidiano a la gestión de Nicolás Maduro y del PSV al frente de la conducción del poder en Venezuela. Pero en esas condiciones, esta comisión mediadora, negociadora, que mandó la UNASUR y que tiene ahora, digamos, una suerte de vigilante en la Unión Europea, el Parlamento Europeo y otros grupos que se están moviendo en esta situación, que van a estar vigilantes de esto, no se va a poder salir de esa suerte. Si el tema del revocatorio no está planteado en la mesa de discusión, esa que está dirigiendo Zapatero, difícilmente aquí logremos que en verdad se logre armar una mesa de diálogo. Yo creo que al día de hoy uno de los problemas fundamentales que tiene el país es que obviamente es la crisis socioproductiva, pero tiene que ver fundamentalmente con una crisis económica, y esa crisis económica es consecuencia de una crisis política, de una política que no ha tenido éxito, y eso es imposible sacarlo de la mesa. Bueno, sobre eso dos observaciones muy puntuales. Decía yo que para que una mediación sea eficiente tiene que haber credibilidad en el árbitro. Y un segundo punto, es evidente que los tiempos sociales van mucho más rápido que los tiempos políticos. El deterioro de la crisis de la calidad de vida de los venezolanos es brutal. Hay un material que lo vamos a ver al final del Negro, en donde Oscar Arias, con quien estuvimos una conversación hace unas semanas en San José, a propósito de las mediaciones, recordemos que Oscar Arias fue Premio Nobel de la Paz en este asunto, él habla sobre cómo se iba a adelantar, hablaba en aquel momento cómo se iba a adelantar la crisis económica por encima de la crisis política. En todo caso, es bueno escuchar a este político latinoamericano muy prestigioso, un Premio Nobel de la Paz, sobre la crisis venezolana. Y yo me pregunto, ¿qué colapsa primero? ¿Las instituciones políticas de Venezuela o la economía venezolana? Mi respuesta es la economía venezolana. Ahora, para comenzar a solucionar la crisis económica que vive Venezuela, la salida de Maduro sería una gran ayuda. Pero no es suficiente, porque la economía de Venezuela se cae este año posiblemente en un 10%, más que ninguna otra economía en el mundo. Bueno, pero Luis, vinculado al tema del revocatorio, está el referido a todas las diligencias, todos los trámites, que cada vez lo ponen mucho más engorroso, mucho más complicado, que ha hecho la Mesa de Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral. Se estimaba que el día de ayer la directiva se iba a reunir con los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática para explicarle las consecuencias de la recolección de ese 1% de firmas, que como todos ustedes saben, se hizo una corrección de cada una de ellas, se estuvo evaluando, etcétera, etcétera, algunos criterios que se establecieron, y se iba a otorgar, a señalar la fecha en la cual se iban a validar, a certificar cada una de esas firmas. Pero bueno, Luis, ayer tu tocayo Luis Emilio Rondón tuvo que hacerles el quite a las señoras rectoras porque ninguna se quiso reunir con la Mesa de Unidad Democrática, como tampoco le dieron la fecha en la cual se realizaría la certificación de esa firma. Por el contrario, se aparecieron ahora con una nueva modalidad, con una suerte de proceso en la cual a aquellos que se aceptan como firmantes, ahora se les dice, si usted se quiere retirar de firmantes, pasen por aquí, lo cual, por supuesto, además del chantaje que significan las CLAPS
para la sociedad, que es un instrumento de chantaje, de coerción y de presión sobre la sociedad, sobre todo la que pasa hambre, la que tiene dificultades para conseguir los alimentos, ahora también se pretende sobre aquellos funcionarios públicos y sobre aquellos que tienen o que dependen seguramente de los favores del gobierno, bueno, se quiere ahora aplicar medidas coercitivas, ¿no? Colocando esta nueva medida. ¿Qué te parece? Sí, sí, es que si tú, no es casual que este tema de los CLAP esté surgiendo en este momento. Si tú unes una cosa con la otra, te das cuenta inmediatamente por dónde van los tiros. El CNE ha dispuesto una... Los tiros van contra los manifestantes. Siempre. Para esta hora, para el momento que ustedes estén viendo este programa, probablemente tengamos la fecha de validación de ese 1%, que ahora viene acompañado por una especie de corrección, dice en el CNE, que es como una especie de espacio para el arrepentimiento, en donde la gente que firmó pudiera ir a retirar la firma. Y es allí donde se inserta este tema de los CLAP, porque como usted tiene que registrarse y tiene que firmar y tienen que darle un carnet y una libretita para poder acceder a la bolsita esa de comida que reparte el gobierno, pues resulta que también a usted le van a exigir, si usted firmó, que usted vaya y retire la firma. Es allí la perversión de ese mecanismo tenebroso que el gobierno está activando, en donde se mezcla un aparato fascista y la pretensión de torcer la voluntad popular. Ahora bien, los voceros de la unidad anunciaron, y por eso digo que a lo mejor a esta fecha, eso ya tenemos fecha para esa validación, que entre el 15 y el 21 de este mes estaba, deduzco que eso fue lo que dijo Luis Emilio, estaba el espacio para validar la firma. Yo estoy seguro que la gente va a ir masivamente a validar su firma porque la gente está convencida que el referéndum revocatorio, como ya dije, es el mecanismo ideal y más rápido y más eficiente para salir de este gobierno lo antes posible. De todas maneras, hay que tener en cuenta lo siguiente, Luis. Yo creo que tampoco hay que ser tan optimista. Sí, yo creo que al final la fecha la va a dar porque no hay remedio para no darla. Lo que permanentemente se está haciendo es ir corriendo, estirando los lapsos con nuevos procedimientos que no están establecidos en el reglamento, pero se busca estirar los lapsos de tal manera que no sea inevitable hacer el revocatorio el año que viene. Sí, esa es la conducta que ha venido asumiendo las señoras del Consejo Nacional Electoral, que operan como funcionarias del gobierno, así como parte del Ejecutivo Nacional, porque si alguna cosa, y tú lo acabas de decir muy bien, si alguna cosa cada vez adquiere como fisonomía este gobierno, es precisamente la de un gobierno autocrático, autoritario, que pretende quedarse en el poder no importando cuál es la opinión que tenga la ciudadanía. Y eso es un tema que es importante tratarlo, digamos, sistemáticamente, porque la gente tiene que entender que aquí no solo está en discusión el problema de la alimentación, el problema económico, sino también el problema de la democracia. Así es, pero así como el gobierno tiene toda una batería de triquiñuelas para tratar de postergar el referéndum para el año 2017, no es menos cierto, Leonardo, que la oposición tiene ese gran capital político, que es el masivo respaldo popular. Se evidenció el 6 de diciembre, se evidenció en la recolección de firmas para solicitar el referéndum revocatorio, y yo estoy seguro que se va a evidenciar también para la validación de esa firma. Y bueno, la pelea es peleando. En la medida en que la oposición no afloje la calle y en la medida en que el descontento se transforme en una acción política coherente sobre la base de un plan estratégico común que mantenga unificada a la población, en esa medida el gobierno será obligado a dar respuesta en función de la crisis que lo arropa. Va a ser inevitable, Leonardo. Pero ahí hay que hacer unos cambios. Si no es suficiente continuar en las calles discutiendo sobre el tema ¿cómo se llama? Del revocatorio, hay que también introducir allí un tema que tiene sumamente angustiada y preocupada a la sociedad, que es el problema social, el problema económico. Yo creo que la oposición tiene que buscar un foco que efectivamente lo logre sintonizarse con las amplias mayorías, Luis. Yo creo que esto es fundamental en este momento. Ahora, Luis Augusto, que tiene por costumbre en cada programa hacer, digamos... Bueno, los programas de antes. Los programas, presentar un libro para que ustedes tengan la oportunidad de leer. Pues tenemos ahora un libro no tan nuevo, pero que hay una nueva edición de él. Sí, este libro, el del buen salvaje, el buen revolucionario, yo verdaderamente estoy gratamente sorprendido. Debo confesar que yo no lo había leído,
La gente del Nacional lo ha republicado y me parece que es importantísimo que todos aquellos que estemos interesados en estudiar ese mito fundacional que ha marcado las relaciones de los países de América Latina con los Estados Unidos, esa eterna dicotomía entre sumisión y confrontación que este libro precisamente aborda y que pretende romperla, y una serie de miedos atávicos de la izquierda latinoamericana, pues este libro debe ser y debe estar en todas las mesitas de noche de los políticos actuales y en la ciudadanía en general. Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel, un pensador político que ha sido subestimado a través del tiempo, pero que hoy por hoy está siendo reivindicado con la reedición de este libro. Y el mejor homenaje que podemos hacer a Carlos Rangel es encontrarnos con él en sus páginas, en este libro, en este monumento a la racionalidad política. Bueno, yo creo que si ese libro debería mandárselo al Nacional como regalo a los diputados del PSUV. Bueno, yo creo que se lo debe mandar a todos los diputados, porque todos necesitan, ningún diputado está exento de leerse de vez en cuando un librito de más. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de Con la Lupa de esta semana. Nos vemos próximamente.